Queridos, queridas, espero que estéis muy bien. Tengo aquí a Guillermo Rojo, que está con nosotros y que él os va a decir qué es, porque él es muchas cosas y ha hecho muchas cosas, así que es mejor que te presentes tú. Nacho, pues un placer. Gracias por invitarme a este magnífico podcast. Y bueno, yo me llamo Guillermo Rojo, soy preparador físico de astronautas y deportista profesional. Me dedico pues al atletismo y fui medallero en los Juegos de Tokio 2020. Pero tienes algo, haces cosas con animales también. También, sí, también soy, bueno, colaboro con centros de rescate de animales salvajes y bueno, pues mi pasión son los felinos grandes, ¿no? Los tigres, leones, servales, caracales y bueno, pues tengo cierta amistad con ellos. Ahora hablamos de todo eso. Antes de empezar, por favor, likes. Síganos en nuestro canal de YouTube, Mr. Cheslon. Perfil personal Nacho Guerreros. Perfil personal de Instagram, Space Trainer. ¿Puede Space ser? Trainer. Síganos a todos, denle mucho like y por favor recomiéndennos. Guillermo, para ser un buen deportista, ¿qué hay que tener? Bueno, pues ser un buen deportista, lo primero que hay que tener es muchas ganas de hacer las cosas bien y sobre todo mucha constancia. Y más que constancia, ahora hablaré de un término que a mí me gusta, que es consistencia. La consistencia va más allá de la constancia. Es la constancia más la solidez de un buen programa, tener un buen plan. Porque la constancia, tú puedes ir todos los días al baño regularmente y pues bueno, eres constante yendo al baño, pero no te lleva a ningún sitio. Pero tienes que tener unos objetivos Tienes que tener con un respecto plan. al entrenamiento. Exacto, un plan. Hablando de, bueno, como deportista o como trabajador, lo que sea, necesitas un plan y que ese plan sea sólido. Entonces, yo creo que más allá del talento, lo que tienes que tener es consistencia. A mí lo que me sorprende, bueno, tú primero eres deportista. Sí. Y luego has entrenado a deportistas. Deportistas, has entrenado a atletas paralímpicos. Sí, atletas paralímpicos. Y también entrenas a personas que quieren ir al espacio. Correcto, sí, sí. Entonces yo me planteo, o sea, ¿cómo se pasa de deportista de élite a entrenador de deportistas de élite? Pues es una fantástica pregunta, Nacho. Yo cuando he competido solo, individualmente, en el Fútbol Club Barcelona, llevo ya 11 años de contrato con el Barça, pues siempre ha sido un deporte meramente individual, donde he entrenado yo, tenía mi equipo técnico, el entrenador, nutricionista, fisioterapeutas, etcétera, pero realmente el que me ponía en los tacos era yo. Entonces, bueno, siempre llevé mi cuerpo al límite y esas sensaciones y esa, digamos, experiencia de ponerte al límite y que ese sea el vehículo para llegar más lejos, para mejorar tú, pues esa experiencia la he querido transmitir siempre a otras personas para que ellos consigan también llegar a su límite, ya sea aquí en la Tierra, con los deportistas paralímpicos, o en el espacio, aquellas personas que quieren ir más allá, en misiones en la Estación Espacial Internacional o en misiones, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, pues una nueva era del espacio, vuelos comerciales al espacio. Esto lo hablaremos más adelante, pero primero me centro aquí en la Tierra. Sí. Para ser un buen atleta, aparte de esta consistencia, me imagino Sí. que tienes que tener unas características físicas Sí. Y trabajar un mínimo de horas al día. Sí. Para convertirte en olímpico, ¿cuánta dedicación antes de ir a las Olimpiadas? Que eso ya me parece un paso enorme, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay que sacrificar hasta llegar a ese momento? Muchísimo. Yo te puedo contar mi caso particular. Hay gente que tiene más facilidades a nivel genético. Yo tengo muy buena genética, pero lo que más me define a mí es la constancia. Es decir, yo creo que la constancia y la consistencia en curro he visto poca gente que sea capaz de sacrificar tanto como yo. Entonces, tienes que estar dispuesto, Nacho, a que ese sueño, ese objetivo, eso que quieres tanto, te transforme por dentro. Esto implica sacrificar no solamente horas, sino yo, por ejemplo, puedo decir, y que no me he equivocado, porque estoy orgulloso de ello, he sacrificado mi juventud, Familia, mi familia, ratos con algunas amigos. parejas también, porque al final no entienden que tú quieras dedicar todo y que estés dispuesto a todo por una sola cosa, que puede llegar o que no puede llegar. Y tú al final, cuando quieres vivir un sueño y quieres ir a por ello, te lanzas a la incertidumbre. Creo que eso es algo que hemos perdido en la sociedad actual. Es decir, la gente quiere algo sobre seguro, eso no existe. Si tú tienes un sueño grande y quieres ir a por él, lo que tienes que estar dispuesto es que ese sueño te destruya por dentro y que te transforme. Esa es la parte bonita. Esa es una experiencia tan transformadora, Nacho, que al final te lleva a otro nivel de conciencia diferente. No digo ni mejor ni peor, simplemente es otro nivel porque esa experiencia de dar todo por algo, ya sea por un sueño, por un trabajo, por formar una familia, esa decisión yo creo que es
quizás lo que más determina si vas a llegar lejos o no vas a llegar lejos. En mi experiencia, a mí me ha costado, por poner un poco en números, 16 años desde que yo empecé a hacer atletismo, 16 años de mi vida Hasta llegar a las Olimpiadas. Hasta llegar a los Juegos. Pero yo recuerdo que yo quería ir a los Juegos mucho antes de eso. Yo con 9 años ya, por ejemplo, pues me imaginaba yendo a la ceremonia de apertura de unos Juegos y experimentaba, porque claro, al final lo visualizaba, y cuando lo visualizaba, pues generaba esa sensación de estar en unos Juegos representando a mi país. Creo que hay de las pocas cosas más grandes que esa experiencia de unión que vives en unos Juegos donde todo el mundo, literalmente todo el mundo, participan, casi todos los países, está celebrando que ha cumplido su sueño y que va a comenzar un evento tan grande donde todos nos vamos a medir y es la fiesta del deporte más grande. Pero claro, hasta llegar a ese momento, has dicho que hay mucho sacrificio, me imagino que tú empiezas de niño, sí, desde niño a hacer deporte, pero, sí, pero atletismo no. Pero ¿cuándo te nace en ti la vocación de quererte dedicar exclusivamente al deporte? Porque primero pienso que empiezas por un hobby de niño y luego, ¿cuál es el momento que dices, no, yo me quiero dedicar a esto profesionalmente? Pues digamos que hasta los 15 años yo practicaba todos los deportes, atletismo incluido, pero hacía snowboard de competición, hacía muchísimos deportes, fútbol, como todo hijo de vecino. Y yo creo que a los 17, 18 años veo que se me da bien, que veo los campeonatos de España, quedo en buenas posiciones y que esa intensidad del sueño, porque es difícil definir la diferencia entre un sueño y un objetivo muy grande, pero el sueño, la realidad es que es la motivación que te da tanto por la mañana al levantarte, decir voy a hacer esto, y a partir de ahí, cuando yo haya cumplido, me siento tan pleno, realmente es un sueño, mucho más que un objetivo grande. Entonces, una vez que eso se hace latente y se hace más fuerte dentro de mí, y que, digamos, secuestra mi voluntad y te juro que roza el punto de la obsesión, cuando yo me di cuenta de eso, digo, quiero dedicarme a esto y voy a ir por aquí. Y entonces, claro, cuando yo veía a mis amigos decir, ¿qué quieres ser de mayor? Buah, pues no sé, quiero ser médico, quiero hacer tal, o hay gente que no lo tiene claro, tú me preguntabas entonces y yo te decía, yo quiero ir a unos Juegos. Y yo voy a entrenar para ir a unos Juegos. ¿Vas a ir a los Juegos? No lo sé, pero lo voy a intentar hasta que me fallen las fuerzas, hasta que no pueda más. ¿Y cuál es el camino para ir a los Juegos? Bueno, pues entonces entré en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con un grupo de entrenamiento. No fue mi grupo definitivo, pero bueno, fue una primera toma de contacto con, ostras, de entrenar en mi pueblo, que bueno, no tenía ni siquiera instalaciones para practicar atletismo, entrenar en un campo de fútbol o entrenar incluso en un parque, a entrenar ya con una estructura seria, con la exigencia que eso requiere. Y ahí me di cuenta de que no todo es correr, no todo es entrenar, que también el reto realmente está en psicológicamente vencerte a ti mismo, y que cada temporada es un reto donde tienes que ir ajustando y hacer esos pequeños cambios que te lleven a tu próximo nivel, porque el cambio empieza aquí. El primer cambio es, tú tienes que estar convencido de dónde quieres ir, y tienes que estar convencido también de las consecuencias que eso va a llevar. Tienes que ser... ¿Y estar preparado para el fracaso? Por supuesto. Por supuesto. Ahí te llevas una de palos, Nacho, que creo que es la mejor escuela. ¿Es una lección de humildad? Sí, desde luego. Tú date cuenta que empiezas, claro, soy campeón de Madrid o entre los mejores de España, y luego cambias de categoría y los que estaban por debajo tuya te ganan, y hay temporadas pues que o estás lesionado y te pasan por delante 25 personas en el ranking nacional o incluso a nivel internacional y te quedas atrás, y es una cura de humildad, por supuesto, porque hace que no te puedas relajar. El que llega a los Juegos realmente es porque ha pasado por este proceso de curas de humildad, de lesiones, de gente que tú ganabas y que ahora te ganan, y digas, ostras, ¿qué hacen estos que no estoy haciendo yo? ¿O que están haciendo esto mejor? Porque a priori, si tú les ganabas siendo joven, entrenando más o menos lo mismo, oye, ¿por qué me está ganando? Entonces, eso te hace buscarte la manera de aprender para llegar donde ellos están y, por supuesto, intentar superarles, que ese es tu objetivo. Claro, en este proceso hasta llegar a los Juegos Olímpicos hay un cuidado también físico y mental importante, es decir, tú qué tipo de alimentación llevas durante toda esta temporada y cómo te eligen. Porque claro, habrá personas que quieran llegar a los Juegos, que me imagino que serán habrá un altísimo porcentaje de gente que no consigue llegar. ¿Y de qué depende esto? Pues, si depende del físico o del factor psicológico, de ambos. Un compendio de ambos, depende de todo. Tú date cuenta que ya para llegar a los Juegos ya tienes que ser de los mejores entre los mejores. Claro. ¿Vale? Es decir, el que no llega a los Juegos pero se queda muy cerca es top. Es decir, está entre los
50 primeros del ranking. Es decir, en algunas pruebas, yo qué sé, pues igual van 60 personas. Pues el 61, que sigue siendo muy bueno de todo el mundo, ¿eh? Esa persona no va a los juegos, pero es top casi mundial. Entonces, claro, y ahí ya tenemos todos una estructura de entrenamiento bestial, una estructura de apoyo psicológico, no solamente deportivo, sino clínico muchas veces también. Y luego, pues una estructura, por supuesto, de nutrición y suplementación muy buena. Es decir, ahí vamos todos a tope. Claro. Es decir, estamos viviendo por y para eso. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que esa diferencia, pues hay un factor que es la progresión. Como hay gente que progresa mucho en los primeros años, pues de los 16 a los 25 o los 24 años, y luego ese diferencial ya se ha quemado tantas etapas que no llega, simplemente por eso, o por una lesión o por factor suerte. Es que al final lo que está en el poder de los entrenadores o los nutricionistas o los psicólogos es: yo te doy un estímulo. Cómo tu cuerpo responde a ese estímulo es un misterio. Lo puedo prever, pero hay veces que nuestro cuerpo nos sorprende. Yo, por ejemplo, con el chico invidente casi hicimos récord del mundo de nuestra categoría en el 400. ¿Hablas de la Olimpiada? ¿Del Juego Olímpico posteriormente, o anterior? Posteriormente a ganar, pero te puedo decir que ese día íbamos con cero expectativas de hacer buena marca, porque yo había estado malo. Él había pasado una noche fatal. Habíamos viajado el mismo día a Madrid. Aquí en Madrid fue la competición y claro, las expectativas eran: estamos cansados, ya estamos a final de temporada, ya digamos que estamos un poco pasados de forma. Bueno, pues ese día, Nacho, donde nadie esperaba que fuésemos a hacer marca personal, casi récord del mundo, a 2 centésimas, es eso. Eso de diferencia nos separó de ser los mejores de toda la historia en esa prueba en concreto. Sin proponértelo, quizá porque no tenías la presión que tú tenías en la cabeza. A lo mejor, como pensabas que no ibas a llegar, te hizo sentirte más libre. Creemos que sí, pero también hay un factor diferencial, que es que entonces, por X razones o X contexto, pues a nivel hormonal, pues quizás estábamos en un entorno muy positivo en ese momento y tuvimos las facilidades. La pista, pues por ejemplo, pues no hacía viento como en otras ocasiones, y esas pequeñas cosas que marcan la diferencia, que le podemos llamar factor suerte, porque desconocemos qué está ocurriendo, pues es lo que hizo que en una competición que no esperábamos nada, pues casi hicimos récord del mundo y fue nuestra mejor marca. Eso pasa mucho más de lo que creemos, que muchas veces ese factor que tan pequeño también lo necesitamos. Hay que contar con el factor de la suerte. Entonces, ¿qué diferencia hay? Volviendo a la pregunta que me decías, ¿qué diferencia hay entre los que llegan o no llegan? Pues hay una mezcla de, oye, pues factores genéticos. Hay un factor también, que es que hay gente pues que tiene mucha facilidad genética, pero no está currándoselo ni está sacrificando todo. La disciplina, estamos hablando de eso. Y hay otro factor que es innegable, que es la suerte. Con las lesiones, con la pista, con el viento, con 1000 y un factores que muchas veces no podemos ni controlar. Por tanto, la suerte también juega un papel importante. ¿Cómo recibes la noticia de que vas a las Olimpiadas? ¿Quién te reciben? ¿Te mandan un mail? ¿Te reúnen en un despacho? ¿Cómo es ese momento? Mira, Nacho, yo lo recuerdo perfectamente, porque al final es una experiencia que lleva esperando muchos años. Entonces nosotros ya todo ese ciclo comenzó justo después de 2016, desde los Juegos de Río hasta Tokio. En vez de 4 años, era un ciclo de 5 años. Entonces yo desde 2017, 2018 ya me estaba preparando a tope para eso. Y decía, joder, mira, si no voy, voy a quedar muy cerca, pero es que no hay nadie que esté echándole tanta carne en el asador. Es decir, no hay nadie en el planeta, o muy poca gente, que le esté echando tanta. Entonces, claro, dices, pues estoy cerca, no sé qué. Y claro, en el atletismo, por ejemplo, tú tienes que hacer unas marcas mínimas. ¿Vale? Es una marca mínima, pues si, por ejemplo, es 45 o 50, ¿no? El de segundo es en el 400. Pues si haces 45 o 50 y demuestras que estás en un estado de forma bueno, pues vas. Es la mínima que te pone tu federación, ¿vale? En este caso la federación, bueno, el Comité Paralímpico Español, que pone las mínimas. Entonces nosotros estábamos muy cerca. Hicimos un día a la mínima en un meeting internacional, pero claro, siempre falta la confirmación del Comité Paralímpico Español, que es el que decide junto a la federación si vas o no vas. Y fue una llamada donde, bueno, antes sacan unas listas públicas, pero tú ya sabes antes, porque te han llamado, que vas a ir. Ok. Es decir, ya estás prevenido. La lista es de cara afuera a la galería, justificar eso, pero el director técnico me llamó
y lo recuerdo perfectamente, yo estaba en mi casa, sabía que habíamos hecho la mínima y tal, pero claro, nos faltaba la decisión final. Y claro, cuando por fin, aunque tú sepas que hay muchas posibilidades que vas a ir, cuando dicen, Guille, mira, simplemente queríamos darte la enhorabuena, has sido elegido para representar a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio, sigue entrenando porque empieza un camino apasionante y de aquí a, Y tu pues, corazón. imagínate, a 200 por hora, ese sueño que yo te decía de pequeño, desde los 9 años, desde los 9 años hasta los 29, que es cuando yo pude cumplirlo, pues fueron 20 años de trabajo, de sacrificios, y ver que se va materializando, porque yo soy una persona tremendamente incrédula. Es decir, yo hasta que no estuve en los Juegos... No te creías que no ibas me a... creía que iba a estar en los Juegos. Cuando Es decir, ya te viste en Tokio. hasta que yo no pisé Tokio, viajé con la delegación española, en el avión, todos juntos, y me vestí con la ropa de viaje y tal, yo no me lo creía. Pero ya ves que se va materializando. Entonces es un proceso que lo vives con una emoción. Mira, los pelos de punta. Claro. Los pelos de punta. Es decir, cumplir un sueño, ojalá todo el mundo pudiese sentir lo que es cumplir un sueño. Porque todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que has hecho, cobra sentido. Claro. Es una recompensa Sí. a todo el camino recorrido. Y te ¿no? sientes pleno. Es decir, es una plenitud, Nacho, que yo no he vuelto a tener, ¿sabes? Es decir, y mira que he hecho cosas, pero esa plenitud de decir, madre mía, todo lo que he hecho cobra sentido y no sé, es como un momento de tocar el cielo, un ratito. ¿Y cómo es ese momento justo antes de salir a competir? Por muchos nervios. ¿Cómo que pasa la noche anterior? ¿Puedes dormir Yo tranquilamente? sí, yo soy de dormir. Hay ¿Sí? días que me cuesta, pero cuando es a competir a mí yo estoy tranquilo, sobre todo porque, mira, creo que el que tiene que estar inquieto es el que no se la curra. Y entonces no sabe cómo va a responder su cuerpo. Pero nosotros ya habíamos hecho tantos testazos, tantos entrenamientos. Habíamos pasado el COVID. Con todo lo que hizo... Sí, porque influyó. estos fueron los Juegos del 21. Del 21. En Entonces Tokio. habíamos estado confinados. Habíamos estado entrenando confinados en casa, pudiendo hacer malabares para poder entrenar. Luego, nosotros sabíamos que nos íbamos a Tokio y que antes de eso teníamos una cuarentena de 15 días. Si dabas positivo en la cuarentena, te ibas a tu casa. Entonces, Qué responsabilidad y qué nervios, ¿no? Claro. Que hasta el Es decir- último momento no supiste. nosotros tuvimos compañeros que en la concentración dieron positivo y se tuvieron que marchar. Todo el sueño se A la desmoronó. porra. Y tú no sabes si vas a tener otra oportunidad más adelante. Pues te puedes quedar con algo solo, sí, pero es probable que no. Es muy difícil llegar a los juegos, muy difícil. Y repetir, me imagino que será muy difícil. Claro, nada, repetir es tremendamente complicado. Un alto porcentaje de las personas solo van a los juegos. Entonces, claro, con todo ese estrés yo decía, mira, yo ya estoy aquí, yo me he currado todo lo que he podido, he sufrido este año lo que no está escrito y los años anteriores por el tema del COVID y demás. Entonces yo decía, esto ya es disfrutar, ya hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Entonces esa noche pues yo dormí perfectamente. Tenía nervios, tenía tensión, sí, pero yo creo que era ansiedad de querer competir ya. De decir, si son las 3 de la mañana, si ahora mismo me dejas competir, te compito ahora. ¿Y no tenías miedo al fracaso, a no dar la talla? Una vez llegar allí no pensabas, joder, ahora mi familia, si no gano, si no doy, exactamente, si no llego a la marca que yo me había propuesto, ¿no temes eso? Muy buena pregunta. Nosotros teníamos la mejor marca del año ese año a nivel mundial, entonces teníamos la presión de a priori ser los favoritos. Pero sabíamos también el margen con el que íbamos y las cartas con las que jugábamos. Por ejemplo, sabíamos que la eliminatoria y la semifinal teníamos que medir, sobre todo en la eliminatoria, medir las fuerzas. En la semifinal sí que había que apretar porque cuando tú corres con una persona invidente, cualquier mínimo fallo que se meta hacia adentro o tú te vayas hacia afuera puede suponer una descalificación o la pérdida de ritmo. Entonces es verdad que es importante tener eso en cuenta y nosotros la estrategia la teníamos definida. Sabíamos que, por ejemplo, cuando nos clasificamos a la final, en la final sabíamos que había 2 de los participantes que eran más rápidos que nosotros, más rápidos de velocidad, es decir, en 100 en 200 metros nos ganaban. Pero sabíamos que sí, porque habíamos analizado muchas carreras. Te puedo decir 50 carreras de los años anteriores. Sabíamos, Nacho, que si entrábamos 5 metros por detrás de alguno de ellos en el 300, es decir, a falta de 100 metros, nosotros íbamos a ganar. Porque nosotros teníamos unos últimos 100 metros muy buenos que para eso nos lo habíamos trabajado, cuidado. Entonces, sabíamos que jugábamos con esa pequeña ventaja, que no nos teníamos que poner nerviosos, sí, les teníamos un poquito por delante. No había que tener pánico. Nosotros
salimos, pum, 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 súper coordinados. Yo ya veo en la contrarrecta, es decir, del 100 al 200, que vamos como auténticos cohetes, pero además súper fácil, Nacho. Es decir, esa sensación de volar. Ese estado de flow De volar. que hay psicólogos y neurocientíficos que describen, yo lo sentía, es decir, de ir a tope, pero con una sensación de ligereza y de coordinación máxima con otra persona. Es como un baile, como una natación sincronizada, todo muy sincronizado. Y cuando llegamos al 300, nos vemos primeros empatados con otro, ¿vale? Con uno de Namibia. No digo que esto esté ganado ya, pero sabíamos que el de Namibia había hecho un esfuerzo que iba a pagar. Y ya entramos en la recta y vemos que le vamos sacando metros. Yo no digo nada porque él no lo ve, pero sí que lo escucha, que cada vez nos vamos alejando más. Nacho, mira, es que pelos de punta. Entramos en meta, todo el estadio, que estaba vacío, estaba desangelado porque era el COVID. Claro, pero está claro, nuestra claro, delegación, eso sí podría estar, y las autoridades gritando, ¡vamos, vamos! Mira, solté un chillido de toda la rabia que tenía contenida de eso, de la pena de no poder tener en mi estadio a mi familia, de mirar a la grada y ver que eso había sido un poco pues desaliñado, pues, pero aún así todo cobraba sentido. O sea, es decir, habíamos ganado el oro, no había nadie que nos pudiese quitar eso, porque al final los récords te los van a quitar tarde o temprano. Sí, es decir, claro. los récords se caen. Pero en ese momento es tuyo, ¿no? Pero el oro es para siempre. Y la medalla la tienes ahí, Claro. que creo que me has traído, ¿no? Sí, te la traigo. Es la primera vez que veo una medalla de oro. Mira. Tokio 2020. Ahí pesa, un poquillo. Oye, me la voy a poner, ¿puedo? Póntela, por favor. Esto igual es un sacrilegio. De hecho, déjatela para... Esto igual es un sacrilegio. para el ¿Cómo podcast. pesa? Es increíble, Mira. me encanta. Oye, Mira, ahí dale la vuelta. cuánto sacrificio, ¿no? Total, Esto es para... Sí, en braille, el braille. Y en la vuelta está, mira, si le das está el logo de los juegos y en el lado pone la prueba. Ahí está. Tiene una muesca que... 400 metros. 400 metros, efectivamente. Pues enhorabuena esto. Pues Y tiene... Pesa, ¿eh? Sí, es oro de verdad. Tiene 530 gramos de plata y 85 gramos de oro. Una vez que se gana una medalla de oro, ¿qué es lo siguiente? Quiero decir, porque vosotros vinisteis aquí Pues y dijisteis, bueno, ¿y ahora qué? Pues lo siguiente... mira, ¿Cómo continuamos esto? Lo más importante es que esto es la certeza. Yo, perdona por seguir con este tema, Sí. pero yo no soy nada pegado a lo material, pero esto a mí me recuerda que una vez yo de pequeño soñé con hacer algo que se hizo realidad y que incluso superó mis expectativas, porque yo soñaba con 9 años, acuérdate, de ir a unos juegos a estar en una ceremonia de apertura. No sabía ni en qué deporte, ni en qué disciplina, y por supuesto no pensaba ni soñaba con ganar unos juegos, es decir, estaba fuera de mi alcance. Entonces, cuidado con lo que sueñas, porque uno se puede hacer realidad, pero es que es probable que superes tus expectativas. Y esto, a mí, es simplemente la materialización. Algún día que estoy de bajón, como cualquier persona que tienes momentos de altibajos, pues a veces abro el cajón y veo la medalla y digo, joder, pues si lo hice una vez, ¿por qué no repetirlo, no? Y entonces te da esa fe, porque esto no se explica de otra manera si no es fe. Con 15 años entrenando a machete sin saber si yo a los 20 y tantos años iba a llegar a los juegos, eso es fe. Eso es fe en ti. Y no tiene otra explicación. ¿Y cómo es correr al lado de una persona invidente? Sí. ¿Qué grado de responsabilidad tienes tú para con ella? Altísimo. Lo primero que se trata de que tú te acompases al ritmo y al gesto que él o ella lleva, ¿no? En tu caso corrías con él, con Gerard Descarrega. Luego he corrido posteriormente con Joan Munar, que fue bronce paralímpico en los Juegos de París y quedamos semifinalistas en el 100. Y básicamente cada uno tiene su forma de correr, es decir, es como tu huella o como tu ADN, cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Tenemos particularidades nuestras, zancada más larga, braceo más alto, más bajo, más violento, más enérgico, menos enérgico, pasos más cortos, o más rápido, más lento, cada uno tiene su huella. El trabajo del buen guía, es adaptarse a él y que él no se tenga que adaptar a ti. Es decir, que él salga como tiene estructurado y seas tú la persona que se adapte a su brazada y a su zancada. Además de eso, tienes que tener la responsabilidad de guiarle, sobre todo en pruebas con curva, como es el 400, Claro. a una intensidad muy alta
y que esa persona pues le vayas marcando cuándo va a entrar en la curva, cuándo sale de la curva, todo esto sin hablar. Es decir, que no... Que Es la que es gente imposible, no me hago una idea de cómo Claro, puede, de nosotros cómo puede tenemos ser esa comunicación. tenemos una cuerda. A través de esa cuerda es toda la comunicación. Entonces, por ejemplo... Vas tirando. No, yo no puedo tirar porque tenemos que estar en paralelo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros salimos en curva, entonces hacemos unos metros, cuando vamos a salir de la curva, yo me adelanto un poco, braceo un poco más fuerte, él sabe que está saliendo de la curva. Cuando vamos a entrar, hacemos esa recta. Cuando entramos en la curva siguiente, yo me adelanto otro poquito para que él perciba que está entrando en curva otra vez, porque si no, él seguiría recto. Claro. Entonces, Claro. Y bueno, ya cuando estamos destrozados y ya no hay posibilidad de... Claro, es que al final los últimos 50 metros son completamente agónicos. Entonces ahí ya, pues, sálvese quien pueda. Yo me intento adaptar a él, pero a veces si la otra persona pega un petardazo, pues podemos descoordinarnos, que esa es la peor parte. Lo peor que puede ocurrir. Y claro, puede ocurrir, ha ocurrido muchas veces. Y sobre todo esto, teniendo en cuenta que tenemos 2 calles para correr, que si pisamos la línea de dentro estamos descalificados. Es muy difícil. ¿Y qué pasa? Y que tengo que entrar, o sea, tiene que entrar él antes que yo. Que ha pasado también, que si una milésima. el guía entra antes o la cuerda se suelta antes de meta, descalificados. Nos pasó en el Mundial 2019. Claro, es como que vais contra todo, ¿no? Contra Tenéis todo. son todo obstáculos. Claro, además de la dificultad que conlleva ya coordinarse, joder, que una persona que tiene dificultades para correr porque es invidente total, el aprendizaje que supone y todas las dificultades que las atraviesas, como puedes entrenar, destrozarte, vomitar 3 días a la semana para poder llegar a ese límite que te decía. Además que tengas el peligro de que llegas a la competición y te descalifiquen. Eso, pues bueno, pues son las reglas. Enhorabuena por esa medalla y Muchas por gracias. todo el esfuerzo conseguido. Y hay una cosa que me interesa mucho de ti, que además entrenas a personas que su objetivo es ir al espacio. Sí. Primero, creo que hay que tener unas características físicas previas para esto. ¿Y cuáles son esas características? Porque me imagino que no todo el mundo es óptimo para hacer ese viaje, ¿no? No, desde luego que no, Nacho. Pues mira, yo te cuento, yo en 2017 estaba de preparador físico en la Agencia Espacial Europea, en la Corporación de Astronautas, en la Space Medicine Office, que es como la oficina de medicina espacial, con astronautas de la Agencia Espacial Europea, de la NASA y de Japón, de la JAXA. Una vez yo pues, me desvinculo de ese centro porque quiero cumplir mi sueño, estoy de consultor externo con esa y otras agencias. Entonces, básicamente, yo me encargo de preparar astronautas que hacen misiones a la Estación Espacial Internacional, principalmente. Todos los que he llevado pues, tienen misiones en la Estación Espacial Internacional o han tenido. Ahora me encuentro, por ejemplo, preparando a Sara García Alonso, que es nuestra astronauta española y que espero que dentro de poquito pues, viaje al espacio representando a nuestro país. Volviendo a tu pregunta, pues una persona que quiere viajar al espacio tiene que tener unos requerimientos físicos, por supuesto. Lo primero es que a nivel médico tiene que pasar un certificado médico de piloto privado. Eso es importante porque pues, no puede tener antecedentes de enfermedades cardiovasculares graves, a nivel neurológico. Todo eso es a nivel médico. Pero a nivel físico sí se exige que sea una persona físicamente activa. Es decir, no una atleta de élite, no, una persona físicamente activa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a esa persona cuantificamos los diferentes componentes de la condición física: fuerza máxima, fuerza de resistencia, fuerza del core, función cardiovascular, equilibrio, control motor, coordinación, flexibilidad, movilidad, todo eso que hacen el dibujo entero del fitness físico, pues buscamos los niveles. Si esos niveles, pues por ejemplo, están todos en general bien, pues la persona es apta para ser astronauta. Si hay algunos que están desequilibrados, los podemos equilibrar. Ahora, si son todos desastrosos, esa persona no puede viajar al espacio y ningún médico en su sano juicio te firmaría para que esa persona fuese ir al espacio. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Principalmente equilibrar esos componentes de la condición física. Saber, pues, por ejemplo, si tú quisieras ir al espacio y fueses seleccionado por una empresa o por una agencia espacial, te tendríamos que hacer unos test, saber cómo eres tú y equilibrar esos componentes, porque el equilibrio, que esto es aplicable a la salud aquí en la Tierra, el equilibrio de esos componentes es lo que hace que una persona tenga salud y que evitemos lesiones en el espacio y la aparición de patologías que puedan impedir el desarrollo normal de la misión, que es lo que no queremos, que en el espacio ocurra absolutamente nada. Claro, pero ahí estás vendido, quiero decir, estás metido en una cápsula con otras personas que están en la misma situación que tú. A 28.500 kilómetros por hora. Claro, ¿y qué ocurre en un caso, por ejemplo, de apendicitis? Bueno, la apendicitis es uno de los casos graves que pueden ocurrir
y que requieren de evacuación prácticamente inmediata. La apendicitis, como sabes, puede derivar en peritonitis Sí, sí. y pues se pueden morir. No solamente eso, sino, por ejemplo, la formación de cálculos en el riñón, que es algo habitual en el espacio, por el cambio en el metabolismo del calcio, pues también puede hacer que una evacuación inminente de esa cápsula. No te evacúan a ti, porque recordemos que los astronautas viajan de 3 en 3 o de 4 en 4, entonces habría que evacuar a toda la tripulación que ha bajado contigo, porque si te evacúan a ti solo o a otra persona contigo, hay una persona que no tiene forma física de volver a la Tierra. Por tanto, evacúan una tripulación entera. Mejor que esas cosas no pasen. Sí que es verdad que te diré que hay procedimientos estructurados y hay equipos médicos en la estación que te permiten identificar algunas cosas y hacer incluso una cirugía menor, pero no estamos hablando de casos de peritonitis, por ejemplo. Claro, por ejemplo, tú que has hablado de los cálculos, ¿no hay algo preventivo, alguna manera preventiva para que eso no ocurra? Bueno, tenemos medicación que ayuda a disolver ese tipo de cálculos renales, pero al final el metabolismo del calcio cambia muchísimo. Digamos que el cuerpo, aquí en la Tierra, cuando estamos de pie, corriendo, andando, pues digamos, hay parte del hueso que se destruye y se vuelve a formar, ¿no? Es un ciclo de reabsorción y se vuelve a crear el hueso, ¿no? Entonces hay como, se destruye el hueso, pero no se vuelve a crear porque no tienes una compresión de ósea que le dé la información al cuerpo de, oye, tienes que crear más hueso. Como no lo necesitas, empiezas a excretar ese hueso. ¿Cómo? A través del metabolismo del calcio. Todo ese calcio que en los huesos pasa pues, por todos los sistemas y pasa, pues, por supuesto, por el riñón. Ese calcio, al final, forma cálculos renales pues claro, aumenta el riesgo exponencial de la formación de este tipo de cálculos que en muchos casos hay que operar. Claro, porque me imagino que para el cuerpo, Sí. para nuestro cuerpo que está en gravedad, al cambiar de gravedad cambian mucho las circunstancias. Todo. E incluso tu músculo desaparece y Sí. hay una pérdida gradual, ¿no? Sí, te puedo decir que el ambiente espacial, Nacho, es un ambiente tremendamente hostil. Pero nuestro cuerpo, cuidado, nuestro cuerpo es muy sabio. Es inteligente. Es muy inteligente. ¿Qué hace el cuerpo? Se adapta muy rápido al espacio, pero como es un entorno tan diferente a la Tierra, se desadapta A la Tierra. Es decir, imagínate que tú vas a la Antártida, ¿no? Entonces, ¿tú qué te llevarías? Abrigos por tubo. Entonces, tú te adaptas muy rápido al entorno de la Antártida. Ahora, con ese mismo abrigo, vuelve a un desierto. Te achicharras. Claro. No estás adaptado para estar en el desierto. Claro. Entonces, pasa lo mismo. Pues cuando vamos a un entorno de microgravedad, radiación, confinamiento, aislamiento, limitación de recursos, como el Estación Espacial Internacional, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo se adapta muy rápido, pierde músculo, pierde, por supuesto, masa ósea, función cardiovascular, como no se mueve tanto, ni al final necesita bombear sangre de los pies a la cabeza, porque estás flotando, la cabeza no se va de la cabeza a los pies, por tanto no necesita hacer la operación inversa, ¿no? Como cuando ahora estamos sentados. Claro. Si no bombease de los pies a la cabeza, nos quedaríamos sin sangre y sincoparíamos. Entonces, realmente hay muchos cambios. A nivel ocular, por ejemplo, pues también hay cambios y hay predisposición de cataratas, de aparición de cataratas tempranas en los astronautas y de pérdida de visión. Ojo, permanente. En muchos casos, esa pérdida de visión, esa reducción en las capacidades visuales es permanente en muchos casos. Depende de la edad. Pero sobre todo en astronautas a partir de los 45 o 50 años es todavía más acusado. Hablamos solamente de lo físico, lo psicológico, porque Claro. aquí hay un componente psicológico que es el aislamiento Claro. durante X tiempo, Sí. que me imagino que no será lo mismo ir al espacio a la Luna que a Marte, No. porque ahora se está preparando a personas para ir a Marte, que es un Sí. viaje en el que seguramente no pueda regresar, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurriría en una persona que aun habiendo pasado exámenes previos de psicológicos, etcétera, ¿qué ocurre si hay una crisis de ansiedad, de psicosis? Bueno, sí, Evacuación inmediata. evacuación sí es posible, pero vamos a diferenciar dos cosas. Lo primero, que ya se hacen screenings psicológicos muy, muy, muy intensos antes de seleccionar a un astronauta. Se les entrena para este tipo de situaciones y hay que distinguir entre misiones de corta duración y de larga duración. Las misiones de larga duración duran de 3 meses para arriba, las de corta duración de 3 meses para abajo. 3 meses para abajo no suelen suponer un problema, porque sabes que tiene fecha de caducidad. 3 meses para arriba, por ejemplo, astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional, como Polyakov, 437 días, ya supone Es increíble. una pérdida, no voy a decir completa, pero parcial de
de cómo percibes el tiempo, ¿no? Y el tiempo y el espacio, porque al final estás metido en una cápsula que ves 19 amaneceres y atardeceres todos los días. Entonces, pues, la realidad es Que no sabes en no qué sabes si momento estás de día, de estás. noche, dónde estás con respecto a la Tierra. Entonces, eso por un lado. Sí que es verdad que ese confinamiento, aislamiento prolongado y la limitación de recursos, te puedo decir que también es uno de los componentes que más acusan con el paso del tiempo. Yo estuve 28 días aislado en un hangar militar en Polonia haciendo precisamente este tipo de experimentos psicológicos. Una simulación. Sin saber si era de día, de noche. No podíamos tener acceso a noticias en tiempo real. La comunicación con las familias solo era a través de correo electrónico porque no había, simulando precisamente eso, una misión a la luna. Es decir, sin posibilidad de hacer un Zoom o una videollamada o una llamada en tiempo real con tu familia. Es imposible. Entonces, lo más determinante, lo primero es tener una rutina, eso es lo más importante, pero aún así, con la diferencia de cultura, pues puedes tener roces que con el tiempo sean más acusados, ¿no? Por supuesto, en misiones a Marte, una misión a Marte, lo que se está previsto ahora mismo es que mínimo una misión de ida a vuelta a Marte son 3 años, mínimo. ¿Cómo? Mínimo. Porque tenemos 6 meses de ida con la tecnología actual, 2 años hasta que Marte y la Tierra vuelven a estar a 6 meses de camino, y los otros 6 meses de vuelta. Y que en 3 años puede pasar de todo tu familia. De todo. Puede que te despidas de alguien que no vas a volver a ver. O puede que no vuelvas tú. O puede que no vuelvas tú, exactamente. Y claro, todos esos entornos afectan de alguna manera, no voy a decir ni positiva ni negativamente, pero hay cambios estructurales en el comportamiento de las personas. Esto se demostró en una misión que se hizo como la que hice yo en Polonia, pero se llamó Mars 500. Estuvieron 534 días, Nacho, metidos en un hangar. 6 personas, eran 2 rusos, un chino, un italoamericano y un belga, 534 días. Entonces, claro, te das cuenta los resultados de este tipo de experimentos psicológicos, sociológicos, no solo cómo cambia la psique humana a nivel individual, sino cómo cambian las interacciones sociales. Te das cuenta que al final los grupos que se habían formado al principio poco tienen que ver a los 3 meses, al año y medio, a los 2 años, etcétera. Y que lo que más nos une al final es la rutina, es eso. La rutina, lo que nos ata a la cordura en un entorno así, es la rutina. Hacer ejercicio, lo básico. Sí, total. Bien, la rutina hablar es con la día. gente, expresarte, compartir cómo te sientes, etcétera. Eso es lo que te ata a la cordura. Si no, perderíamos... Siempre me he preguntado, ¿cómo se duerme en el espacio? Pues ¿Cuántas horas necesitas para dormir? Bueno, ¿Las mismas? Las mismas horas se necesitan, sobre todo porque estás en un entorno de estrés y de alta carga de trabajo. Es decir, al espacio se va a currar. Claro. Sabe que no vas de vacaciones. La media jornada allí son 12 horas, para que te hagas una idea. Y suelen estar 14 horas aproximadamente de trabajo en cada horario. Y cuando se van a dormir, pues tienen unos compartimentos que pues igual en esta habitación pues uno está arriba, tú estás en vertical, el otro está abajo, y simplemente son espacios muy pequeñitos donde tú tienes un saco de dormir, te tienes que abrochar porque te quedas realmente flotando, y enfrente lo único que tienes es un espejo, tienes algo de aseo personal, tienes algunos elementos de velcro para poner tus fotos, elementos propios que te aten a esa cordura. Pues hay gente que se lleva algún tótem, o hay gente que se lleva una gorra o fotos de su familia, cada uno lo que quiera, una pelota de golf, hay algunos que se llevan, o una guitarra. Chris Hadfield se lleva una guitarra porque le gustaba tocar. Pues bueno, oye, todo lo que te ate a la tierra es positivo. Y bueno, realmente duermes así, flotando, y ya está. Problema... Bueno, se duerme con tapones, por supuesto, porque hay no es un ruido espeluznante, pero es un ruido constante de todos los sistemas operativos de la Estación Espacial Internacional. Por tanto, claro. ¿Dónde te ves en un futuro cercano? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir tú al espacio, quizás? Qué pregunta tan buena. Mira, por supuesto que quiero ir al espacio. Yo fui de esos candidatos astronauta en la clase de 2021 que seleccionaron a Pablo y a Sara. Tenemos muy buenos embajadores al espacio, pero lógicamente me hubiese gustado también estar entre los candidatos seleccionados. Yo no voy a dejar de intentarlo, igual que los juegos. No creo que sea un proceso a corto plazo, sino un proceso a largo plazo. Creo que además ahora con las misiones comerciales pues se abre un poco la veda a que candidatos que no tienen profesiones como biomédico, pues ingeniero o militar, que es lo típico que se selecciona para un astronauta, pues podamos tener más oportunidades. Y me encanta la comunicación también. Ahora estoy haciendo algún proyecto en televisión, con la televisión balear, con teledeporte, y me gustaría seguir por este camino porque es algo que me he dado cuenta, Nacho, que me fascina. Entonces, pues bueno, la divulgación científica me gusta.
y ayudar, por supuesto. Yo siempre igual que el deporte me ha dado mucho, yo quiero devolverle al deporte y a las personas que me han apoyado todo, y si puedo hacer y conseguir que las personas que están a mi alrededor cumplan sus sueños, como yo he tenido el privilegio de hacerlo, aquí está. Es que esa medalla, déjame tocarla por última vez, la medalla que pesa y que la verdad que es es como un premio a todo un esfuerzo. A todo un esfuerzo. Oye, Guillermo, muchísimas gracias por tu charla interesantísima, por traerme la medalla. Y, oye, ¿es verdad que esa leyenda de los Juegos Olímpicos que se liga mucho? Sí. ¿Cómo te fue a ti allí? Vale, yo voy a contar esto. Primero pedir disculpas a Julia, que es mi actual pareja. Entonces no estaba con ella. Entonces estabas con ella. No estaba con ella. Porque ligaste mucho, Mira, quieres decir, juegos, ¿no? Nacho, en los juegos se fomenta un poco el folleteo, porque al final tú date cuenta que estamos ahí en un entorno de máxima presión. Hostil. Y una vez compites, pues te quitas toda esa presión y están los mejores cuerpos del mundo, la gente desbocada, y bueno, pues nos dan, de hecho, mira, te he traído un regalo. ¿Esos son preservativos? Son preservativos de los juegos, échale un vistazo, enséñalo a cámara. Oye, qué bonito, ¿no? Entonces tenemos máquinas expendedoras en la villa para, pues después de competir, pues, para relajar. O sea, que es cierto que se liga mucho en los Juegos Olímpicos. Es cierto, y yo, por ejemplo, pues ¿Tuviste tus aventurillas? Mi aventura en Tokio después de ganar, y bueno, pues claro, ¿por qué no? Al final estás allí, quieres celebrarlo, pues hay mucha gente de todos los países, y yo creo que al final es difícil no hacer match con alguien, o sea que... Pues enhorabuena por todo, por lo que está por venir, y gracias, síganos, denle mucho al like, recomiéndennos Mr. Cheslong. Gracias. Adiós.